Menudo escándalo el que se vivió en el Estadio La Luz. El Barcelona certificó su pase a octavos de final de la Champions con una victoria de película, un 4-5 histórico, pero con más polémica que un cóctel de Aitequín y Orebó. Esto se va a recordar por años, vamos al grano. Apenas arrancó el partido y ya todo iba cuesta arriba para el Barça. Minuto 2, centro quirúrgico de Carreras desde la banda y Pavlidis remata para abrir en el marcador. 1-0 y la pesadilla de Lisboa volvía a la memoria de los culés. El Benfica, con cada balón largo, dejaba en evidencia la fragilidad de los de Flick, que parecían habérseles olvidado el plan defensivo en el hotel. Pero si pensábamos que no podía ir peor, Szczęsny decidió hacer de las suyas. En el minuto 22 protagonizó una salida insólita, chocando con Balde y dejando la portería vacía para que Pavlidis marcara su segundo gol. Y eso era poco. Al 30 el polaco cometió un penalti de libro, que el propio Pavlidis transformó para firmar un hat-trick histórico. El primer jugador en la historia en lograrlo contra el Barcelona en competiciones europeas en una sola mitad. Y ojo que lo hizo en tan solo 30 minutos. No tenemos un portero para cada competición, nosotros miramos partido a partido y vemos cuál es el mejor. Pero ojo que el Barça despertó con un penalti después del 1-0. El VAR intervino tras una caída de Balde y Lewandowski lo transformó en gol a los 11, sumando su gol 27 de la temporada y 102 en la Champions, empatando con Messi y Cristiano como máximos anotadores de penales en la historia del torneo. Pero los de Flick seguían en las cuerdas y que al terminar la primera parte se iban con una desventaja de 2 goles en el marcador. Con un 3-1 en contra, la segunda parte empezó con un Benfica decidido a sentenciar. Sin embargo, Szczęsny se redimió con alguna parada clave. Y cuando todo parecía perdido, Rafinha aprovechó un error garrafal del portero rival para marcar de cabeza al 64 y así poder descontar en el marcador. Lo curioso en este gol, el brasileño confesó que le dolió la cabeza tras el impacto. La verdad me dolió bastante la cabeza después, pero bueno que entra. Pero al 68, un autogol de Araujo tras un centro envenenado puso el 4-2 a favor del Benfica. En ese momento, la derrota empezaba a parecer inevitable, pero ahí fue cuando empezó el show. Al 76, otro penalti más a favor del Barcelona, el cual levantará discusiones por semanas. Lamine Yamal se dejó caer tras un leve contacto en el hombro, y Lewandowski no perdonó desde los 11 metros. 4-3 y empezaba el asedio final. Y hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la liga, pero es lo que tenemos. Con el reloj marcando el minuto 87, Eric García empató con un cabezazo demoledor tras un córner, y cuando pensábamos que el drama había acabado, en el minuto 95, Rafinha se escapó a la contra para marcar el gol del triunfo. Eso sí, revisando la jugada, se puede observar un empujón previo de Fermín sobre el jugador del Benfica, que el árbitro y el VAR ignoraron por completo. La remontada del Barcelona fue de película. A los 77 minutos, el marcador estaba 4-2 a favor del Benfica, y en apenas 20 minutos, el Barcelona dio la vuelta al resultado, del 4-2 al 4-5 final, con goles llenos de dramatismo, polémica y épica, una demostración de que el fútbol hasta el último segundo cuenta. Estamos juntos, estamos bien, y eso es con lo que me quedo. Por otra parte, el entrenador del Benfica explotó al final del encuentro. Primero se le vio enfadado con sus jugadores, a los cuales reprendía con un enfado monumental, y posteriormente en zona mixta, rajadón durísimo contra el árbitro, quien entre penaltis dudosos y decisiones controvertidas se ha ganado un lugar en la lista negra junto a Aitequín y Orebó. E olhar para aquilo que aconteceu no minuto 94. Acho que é erro tremendo do árbitro. Não falam por mim, não falam pelos adeptos que estivemos aqui dentro, mas já percebi que todos os especialistas em termos nacionais dão claramente o penalti. O facto é que o árbitro nestas circunstâncias tem que ter um critério semelhante àquilo que foram todos os penaltis, quer do Barcelona, quer o nosso, olhar para este e se marcou os outros, tem que obrigatoriamente marcar este. Mientras tanto, los jugadores del Barcelona celebraban con su afición, desatando críticas en redes sociales por la efusividad de su festejo en una fase de grupos ya resuelta. Sin embargo, la alegría culé era evidente. Flick, por su parte, también así lo demostró cuando fue abrazado por Gavi en un festejo casi descontrolado. Un partido inolvidable que tuvo de todo: goles, emoción, remontada, polémica y un arbitraje que dará que hablar por mucho tiempo. El Barcelona, con esta victoria épica, no solo asegura su clasificación a los octavos de final, sino que deja claro que está dispuesto a apostar todo en esta Champions. Y Lisboa, una ciudad que ha sido escenario de tantas noches históricas, vuelve a grabar su nombre en la memoria culé como el lugar de una hazaña llena de drama, gloria y, claro, también polémica.